de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Desde Argentina con Nueva Sion y con su redactor Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, queremos saber las últimas horas, qué es lo que se palpa de la actualidad de los judíos en Argentina. Bueno, un tema muy reciente de ayer fueron las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, que bueno, habló en cadena nacional y refirió en un momento a las condiciones de surgimiento del nazismo, ¿no? Un poco en este contexto del hostigamiento, del conflicto con los fondos buitres y demás, la presidenta dijo en cadena nacional que el nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados impusieron a la Alemania vencida en el Tratado de Versalles, ¿no? Y dijo también, ¿saben por qué llegó Hitler? Porque habían humillado a Alemania, digamos, que Hitler, digamos, llegó por el motivo de la humillación de Alemania en el Tratado de Versalles, ¿no? Por parte de las potencias, y no producto de la inflación, dijo, ¿no? Y es muy interesante, acá hay como varias cuestiones para analizar, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? Primero, la catarata de reacciones de un lado y de otro que suscita, ¿no? Una cita como esta, una cita, por cierto, innecesaria, ¿no? Pero bueno, casi explicaciones que uno puede prever de antemano, ¿no? o respuestas que uno podría prever de antemano ante estas, podríamos llamar hasta casi, no sé si provocaciones o lugares donde la presidenta de alguna manera quiere crear un posicionamiento político sobre temas diversos, ¿no? Que no necesariamente hacen a la actualidad. ¿Qué dice Clarín? Dice la polémica explicación de Cristina sobre el nazismo. Y luego dice, casi justificó a Hitler como el fruto de males mayores de la época. Bueno, me gustaría, digamos, hay que ver acá cómo son estas reacciones, ¿no? En ningún momento uno podría decir que explicar el nazismo o el surgimiento del nazismo a partir de una causa determinada, cuestión monocausal bastante limitada, pero en definitiva es una de las causas fundamentales que plantean todos los historiadores, no implica la justificación del nazismo, digamos, ¿no? No implica justificar a Hitler, implica buscar una explicación de por qué surgen fenómenos autoritarios, digamos, fascistas en el mundo, ¿no? Cuáles son las condiciones, lo cual no quiere decir que este surgimiento sea justo, digamos, sino que es una de las explicaciones de qué pasa con los pueblos cuando se ven sometidos a determinadas situaciones, ¿no? Pero, perdóname, Gustavo, no, que digo que, pero es que el ejemplo que trajo no era un ejemplo de histórico de por qué se desencadenó la guerra civil española o por qué hubo la guerra de secesión americana, sino que alude a una situación como comparándola, o sea, yo que soy un oyente lejano, creo entender del mensaje lo que quiere decir es que la situación de Argentina es una situación de humillación por los fondos monetarios internacionales y esto puede llevar al surgimiento de un Hitler argentino. Eso es, me parece, la lectura más sencilla. Eso, extremando el argumento puede ser así, pero en realidad lo que está diciendo es planteando un concepto, una idea, y es que los movimientos más retrógrados, digamos, se generan a partir de determinadas condiciones que los pueblos sufren, digamos. No es literal que acá vaya a surgir una cosa así. Uno cuando quiere hacer un razonamiento, un argumento para maximizar una lógica, pone un ejemplo extremo para poder maximizar una lógica y entender cómo funciona, digamos, ¿no? Claro que al hacer eso simplifica mucho la cuestión, porque obviamente el nazismo tiene, digamos, las explicaciones sobre el nazismo son multicausal,
Sí, digamos, pero no hay una sola. evidentemente, evidentemente, Gustavo, pero una pregunta, si alguien, por ejemplo, hoy en día dijera que el surgimiento del autoproclamado Estado Islámico o Daesh tiene sus razones en la ocupación israelí de Palestina, podría decirse que también esa es una de las razones desde el punto de vista histórico, pero lo que está diciendo es culpar a Israel del surgimiento de Daesh. Entonces, aquí no es una cita tan inocua y solamente histórica, es una cita política. Está llamando... Es una cita política, claramente es una cita claro. política. Está hablando de el sometimiento a las condiciones impuestas por determinados grupos, ¿está bien? Porque acá estamos hablando que en Argentina hay una disputa política en la cual hay determinados sectores que ya claramente han dicho en su momento que había que pagarle a los fondos buitres, o que históricamente se han sometido a los condicionamientos propios de los organismos multilaterales de crédito, y a las condiciones impuestas por los grupos, digamos, de la rapiña internacional, o de estos grupos buitres que se dedican a comprar deuda de países a dinero, digamos, a fondos, a valores mínimos para poder exigir la totalidad, que eso básicamente es lo que hacen los fondos buitres, ¿no? Entendamos que la deuda con los fondos buitres no es deuda contraída con estos grupos. Los fondos buitres lo que hacen es comprar a la gente que no puede sostener sus tenencias a valores ridículos, y luego, con el poder internacional que tienen, digamos, reclamar o, digamos, forcejear el pago de la totalidad del original, ¿no? Entonces, hay acá, dentro de la disputa política nacional, grupos, claramente, y partidos políticos que han planteado de entrada que había que pagarle a los fondos buitres, digamos, ¿no? Bueno, y el contexto también de lo que fue lo de Nisman, también plantea toda su negociación y todo lo que salió a la luz hace un tiempo sobre las relaciones y los vínculos de Nisman con los fondos buitres, ¿no? Entonces, claro que hay un contexto político donde se explica esto y donde, digamos, se habla acerca de cuál es el entramado que implica y cuáles son las consecuencias que implica una determinada política en relación a estos condicionamientos económicos internacionales, ¿no? Pero una pregunta, Gustavo. ¿Sí? Los fondos buitres, como se denominan, pues se conocen a los gestores, a las cabezas visibles, pero no se sabe exactamente quiénes son los inversores. ¿Están tan seguro la gente en la Argentina que los que han comprado esta deuda usurera, si quieres llamarla, entre ellos no hay argentinos que ahora están batallando de que no hay que pagar los fondos buitres? Por ejemplo, gente del peronismo que haya comprado estos mecanismos. ¿Cómo se sabe de que, por ejemplo, gente del propio gobierno no pueden haberse beneficiado de estos fondos buitres? ¿Hay alguna investigación que lo desmienta? Lo que importa es el mecanismo, digamos, de chantaje internacional, digamos. Eso es lo concreto. Los accionistas quienes son no se sabe, y tampoco se puede determinar, y tampoco se puede tener una postura justificatoria de este tipo de acciones, digamos, en función de quién es el que tiene el poseedor de la tenencia, ¿no? No se puede tener un mecanismo justificatorio. Lo que no es justificatorio es el accionar. El accionar implica, digamos, que yo, porque tengo determinada capacidad de regulación, digamos, y de sostén, porque tengo un fondo económico internacional, que no lo hacen en Argentina, lo hacen con muchos países, compran deuda de los países, digamos, que cayeron en default, que tuvieron problemas, que pequeños tenedores compraron en su momento, digamos, que se sometieron al riesgo de comprar deuda en países críticos, digamos, que venden bonos a un precio barato, que no lo pueden mantener después, o no han podido negociar la quita que los países, lo que en el caso de Argentina sostuvo, digamos, planteó. Entonces compran esos fondos a valores muy menores,
que esta gente necesita, para después reclamar y exigir a nivel internacional a estos países el pago de la tenencia original, digamos, ¿no? En base a una capacidad económica que tiene. El mecanismo es un mecanismo de por sí, digamos, con un cierto nivel de perversión en el manejo del financiero internacional, ¿no? Y es un mecanismo que los países tienen derecho a reclamar y tienen derecho a criticar y cuestionar, digamos, ¿no? Porque son, digamos, se critica la política de los estados, pero estos son cuasi estados, digamos, ¿no? En el sentido, tienen a veces más, a nivel económico, tienen más poder que los estados, digamos, para reclamar y para, de hecho, hay, han secuestrado muchas veces han llegado a secuestrar un barco argentino, es decir, hay un reclamo que tiene que ver también con, bueno, otras cuestiones respecto a dónde está situada la deuda y demás, y otras cosas que es medio largo para poder desarrollar, ¿no? Donde hay fuertes también, donde hay también críticas para hacer a algunas decisiones tomadas por los gobiernos argentinos, ¿no? No, pero la pregunta mía es, cuando un gobierno como el argentino en su momento entró en default y los que compraban la deuda eran estos fondos buitres, pues en ese momento no se quejaban de quién se lo compraba, ¿no? Los fondos buitres no compraron la deuda argentina. Ah, ¿no? Los que compran la deuda son pequeños, son tenedores, y los fondos luego compran a esos tenedores a un valor menor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay fondos, supongamos, los más conocidos son los italianos, digamos, que ofrecen deuda argentina. También pequeños inversores, puede ser, o medianos, como cuando uno va a un asesor o un banco y dice, mira, tengo unos paquetes de acciones, un fondo con tanto, que hay bonos argentinos, bonos de allá, digamos, un paquete de inversiones, ¿no? Bueno, como da buen rendimiento, el bono lo compran, ¿está bien? Obviamente cuando uno compra un bono con buen rendimiento sabe que está sometiéndose a ciertas condiciones de riesgo, ¿está bien? Porque por algo este bono está pagando más. Ahora, esto lo sabe el bolsero, digamos, el que tiene el fondo de inversión, que no son buitres, son gente que se dedica a las finanzas en cada uno de los países y compra bonos o acciones, ¿eh? No lo sabe el pequeño tenedor que le compra al banco este fondo, ¿bien? Obviamente, cuando llega una situación como esta, ese tenedor es un tenedor menor y no puede responder cuando hay un default. Lo que es lo que suelen hacerlo muchas veces estos fondos buitres, compran a un 20, a un 15, un 10% de lo que vale el valor original a estos grupos, y luego, como tienen todo el tiempo del mundo, reclaman el 100% del valor. Pero no es una deuda que sea contraída por los fondos buitres. Los fondos buitres compran, digamos. Sí, pero la pregunta mía, ellos lo que piden, los fondos buitres, es lo que les ampara la ley, piden el 100% del valor. ¿Por qué tendrían que aceptar menos del 100%? Digamos, partamos de la base que la deuda no fue contraída por ellos. Partamos de la base de cuál es la justificación legal y ética de comprar en el mercado internacional a un valor, título de una deuda pública a un valor determinado y exigirle a otro valor. ¿Cuál es la justificación de establecer determinado o tal nivel de especulación financiera con los títulos públicos de un país? ¿Por qué tiene que hacer semejante especulación financiera cuando estamos hablando de una deuda pública donde los gobiernos establecen fondos para financiarse, digamos? Entonces, vamos a hablar de la ética, vamos a hablar de la moral, digamos, vamos a hablar de lo que corresponde. Sí, no, me parece muy bien eso, pero si un país como Argentina entra en default, es por los problemas éticos y morales de los gobernantes también. No necesariamente. No necesariamente. Cuando un país entra en default, tiene que ver con muchos factores, entre los cuales, digamos, muchos de los condicionamientos tienen que ver también con la política de los países centrales respecto de estos países, digamos, ¿no? También tiene que ver con la política, digamos, ¿cuándo fue que se aumentó la deuda pública más en Argentina? Pero exponencialmente, en porcentajes altísimos de cientos y cientos y cientos. En la dictadura militar en Argentina, ¿qué pasa en la dictadura militar? ¿Quién es el país que apoya y que financia la dictadura militar
en Argentina, Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Países centrales, lo mismo ha pasado con Europa, con África, generan las condiciones también para buena parte del hostigamiento, de la situación de hostigamiento y de que los países están en una situación miseria y después, digamos, no asumen su responsabilidad en la generación de las condiciones para que los países periféricos vivan determinadas situaciones. Pareciera que fueran solo causas endógenas, cuando en realidad son causas que tienen que ver con cómo se desarrolla la dinámica internacional, digamos, cómo se relacionan las relaciones entre los países. Entonces, volviendo al... No digo... El gobierno decidió algo. Hay una situación internacional de una división internacional del trabajo, de una división internacional de los esfuerzos, de un sistema económico, ¿no?, que plantea fuertes desigualdades que no tienen que ver solo a poder ser atribuidas, no dije que los gobiernos no tengan su parte de responsabilidad, sino que responden a una dinámica internacional muy compleja en la cual los países centrales, digamos, no están exentos y son parte importante de la causa de estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo entonces al discurso de la presidenta en cadena, sí. De alguna manera es el paralelismo que pretende establecer, ¿no? En lo que... sí, claro, digamos, en una explicación que a mi juicio es totalmente, digamos, insuficiente, una explicación limitada, por llamarla así, pero de ninguna manera es una explicación que esté alejada de todas las explicaciones que han dado diferentes historiadores, ¿no? No tiene nada de insólita la frase, como llama otro medio, o dice otro medio, Clarín dice, hasta pareció apiadarse de Hitler por su presunto suicidio, ¿no? Aludiendo a la caída, ¿no? Es decir, ¿qué dijo Cristina? Dijo que el surgimiento del nazismo fue consecuencia de las condiciones que los aliados impusieron a Alemania vencida en el Tratado de Versalles, ¿no? Algo que obviamente no fue la única causa, fue una de las causas, ¿no? Pero digamos que no está alejado de lo que han dicho diferentes historiadores, ¿no? Por ejemplo, Jan Kershaw, ¿no? Jan Kershaw, que es un biógrafo, uno de los principales biógrafos de Hitler y es un reconocido historiador inglés, dijo, por ejemplo, ahora en la entrevista que le han hecho, el resentimiento por el modo en que Alemania fue tratada en la paz de Versalles, agravado por la incapacidad de la nueva democracia, ¿no?, la democracia de la República de Weimar, de prevenir la miseria económica y social, preparó el terreno para que la sociedad alemana depositara crecientemente su confianza en un nuevo autoritarismo que prometía restablecer el orgullo y la prosperidad alemanas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice Jan Kershaw, que es uno de los más grandes historiadores del tema del nazismo, inglés, ¿no? Claro que la inflación fue parte de este proceso, obviamente que la inflación, porque Cristina dice que no fue por la inflación, como dicen otros, que no se... Claro, bueno, esta cierta nivel de incontinencia verbal que tiene la presidenta, plantea que la inflación no fue la causa. La inflación fue causa del proceso, en el sentido de que estas mismas condiciones de sometimiento también fue lo que genera la inflación en parte de la situación política que genera la inflación en Alemania, ¿no? Hay una película que se llama El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, que yo la recomiendo siempre, y que plantea justamente cuáles fueron las condiciones de surgimiento del nazismo, cómo fue que se generó el caldo de cultivo para que surja este huevo de la serpiente del nazismo, ¿no? Y que tenía que ver justamente con esta situación en la que se vio sometida Alemania en el contexto de la República de Weimar, ¿no? Donde aparece, bueno, el león herido, digamos, y aparece toda la cuestión de lo que se llamó la puñalada por la espalda, ¿no? Es decir, cuando los políticos cuestionan a los políticos como que en realidad están traicionando al pueblo, ¿no? Que ese fue el condición en el cual crece un fenómeno como el nazismo, ¿no? El tema es por qué la presidenta se mete con estos temas, es otro tema, ¿no? Yeah. ¿Por qué se mete con estos temas tan polémicos que también están ligados a la comunidad judía y que tienen que ver con una batalla que se está dando acá en Argentina, ¿no? En ese tema, ¿no? Porque hace poco también hizo alusión al mercader de Venecia, ¿no? Sí. Últimamente ha hecho
otra alusión también en una fábrica de muelas alemanas sobre la eficacia alemana, etcétera. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho los temas que hemos tratado. La situación es difícil de entender para la gente de fuera y eso es lo que queríamos, simplemente ayudar a comprender un poco el panorama. Te agradezco. ¿Por qué? Digamos, porque hay como una lectura ya clara, previa, digamos, preestablecida acerca de cuál va a ser la reacción que va a haber ante cada tipo de posicionamiento, ¿no? Y está claro que hay una percepción previa de cada que digamos ya tiene una mirada sobre el gobierno, sobre lo que pasa, que va a marcar ya de antemano la interpretación, digamos, la lectura, ¿no? Sobre esto, ¿no? Hay un posicionamiento previo en uno y otro espacio, ¿no? Entonces todo termina siendo una guerra de trincheras, ¿no? De las explicaciones. Por eso entiendo que muchas veces de afuera sea más difícil entenderlo, justamente porque hay discusiones que tienen que ver con este posicionamiento. Muy bien. Pues muchas gracias, Gustavo Efrón, redactor de Nueva Acción. Esperamos poder contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta la próxima. Gracias, Jorge.